Bienvenidos todos a este espacio de divulgación, de generación de nuevo conocimiento, de entendimiento de la medicina natural, complementaria, como parte fundamental del tratamiento. Estos espacios los repetiremos en el tiempo y hablaremos de distintos aspectos. El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante, muy interesante, de gran relevancia para todos los profesionales de la salud, para los apicultores, para los pacientes. Vamos a hablar de la apitoxina en sus aspectos farmacológicos. Como el entendimiento de la farmacología, la apitoxina va a ser trascendental para poder ofrecer a todas las personas tratamientos debidamente recetados, inteligentemente diseñados, personalizados para las necesidades de cada una de las personas. Como a través del uso de la apitoxina, del veneno de la abeja, podemos lograr mejores resultados en salud. Hablaremos de qué es la pitoxina o el veneno de la abeja, cómo se absorbe y se metaboliza en el cuerpo, cómo actúa en nuestro organismo, es decir, sus mecanismos de acción. Y también, a pesar de que vamos a hablar de la farmacología, también hablaremos de aspectos no necesariamente farmacológicos del producto. Finalmente, también cómo utilizarlo, aunque el objetivo principal de la charla no es ahondar sobre las formas, sobre los sitios de aplicación, pero sí algunos elementos importantes respecto de cómo debe ser utilizado este producto. Producto de la colmena, por supuesto, con muchísimas utilidades y con muchos beneficios importantes en términos del cuidado de nuestra salud. Debemos entender que el veneno de la abeja, la pitoxina, tiene un origen histórico y ha sido fruto de la evolución en el tiempo. Los primeros insectos, hace más o menos 230 millones de años, carroñeros, aparecieron en el mundo. En su momento no tenían especialización en la producción de la toxina, de cualquier tipo. Y solamente hasta cuando empezaron a aparecer las flores, que eran una fuente de energía y lo siguen siendo muy importantes para los insectos, comienza a ser necesario, como parte de la presión evolutiva, la generación de mecanismos de defensa, como la pitoxina, que es un mecanismo de defensa para proteger a estos insectos. Y entonces tenían reservorios, tenían acceso a alimentos de alto contenido energético, como el néctar. Y habían todo tipo de depredadores entonces que buscaban acceder a estos recursos. Y comienza la presión evolutiva para intentar generar este veneno de abejas o estos venenos en general en los insectos como parte de su mecanismo de defensa. Se especializan algunas avispas y alrededor de hace 100 millones de años hasta 120 millones de años empiezan a aparecer los primeros ancestros de las abejas que conocemos hoy, porque ellas comienzan también entonces a acumular néctar y polen, alimentos energéticamente tan buenos que de hecho aún hoy los consumimos. Eran alimentos, por supuesto, muy apreciados por todas las especies y era necesario generar un mecanismo de defensa para ellas. Y hubo fenómenos, presiones evolutivas también diferenciales en todo el mundo. De acuerdo a las presiones evolutivas que existían en unos sitios, pues iba a ser necesario también entonces una adaptación particular en cada uno de los lugares del planeta, distanciamientos geográficos y adaptaciones particulares, y por eso tenemos abejas con aguijón, es decir, que producen apitoxina, y otras que no la producen sin aguijón, porque en su contexto particular, estamos hablando de América Latina, principalmente, no tuvieron la presión de generar este mecanismo de defensa. Así en los demás lugares del planeta en los cuales fue necesario generar, desarrollar un aguijón, desarrollar una toxina que permitiera la defensa contra depredadores grandes, de gran tamaño, porque entonces ellos llegaban y consumían las fuentes energéticas por las cuales habían trabajado tanto tiempo. Importante tener en cuenta que las abejas sociales desarrollaron bastante bien este mecanismo de defensa de la toxina, del veneno de la abeja, de la pitoxina, y fueron especializando este veneno que produce, de tal manera que tenga efectos eventualmente neurotóxicos contra algunas especies de las cuales eventualmente pueden robar sus reservas
hablamos de mamíferos, también de otros insectos o incluso de hongos y bacterias. Por eso también la pitoxina tiene ciertas propiedades antimicóticas, antibacterianas. Les permite entonces defenderse de manera adecuada en contra de las especies que buscan robar esos recursos que han producido. Hay abejas sin veneno, en América principalmente. Competencias y retos diferentes en la producción, en la generación de sus colectivos. Por eso ellos generan también un propóleo de una calidad distinta. Propóleo útil contra diferentes especies de hongos y de bacterias. Finalmente se adaptaron al medio del cual estaban. En América no había veneno de abejas hasta después de la conquista. Antes de ello no existía. Y eso es otra historia de apiterapia. Seguramente revisaremos en momentos posteriores. Funciones originales del veneno: defensa contra animales grandes, antibacteriana para evitar la colonización de bacterias potencialmente agresivas para el medio, antimicóticas, antifúngicas para eliminar hongos que pudieran afectar la colmena y también antivirales, que existen también virus que pueden enfermar las abejas, pueden alterar el funcionamiento de la colmena. Y por eso apareció el veneno. Sin embargo, los seres humanos en nuestro proceso de desarrollo y desde los comienzos mismos de la sociedad, buscamos diferentes fuentes de alimentos y por eso tenemos alimentos como la miel y como el polen que fueron introducidos desde etapas muy tempranas del desarrollo social. Y a través de la vivencia se fueron integrando estos alimentos, estos productos de la abeja, dentro del imaginario, dentro del uso colectivo de la sociedad humana, al punto en el cual en la medicina tradicional china se describe el uso del veneno de la abeja de la pitoxina como herramienta terapéutica para el tratamiento de diferentes condiciones que afectan nuestra salud. Y ellos la describieron en principio como una sustancia de tipo calor y por lo tanto la utilizaban en los síndromes, en las condiciones que se pensaban que eran como consecuencia de exceso de frío. Lo utilizaron también en casos en los cuales la energía yang estaba disminuida o en los cuales había un exceso de yin. Y la pitoxina era valorada porque permitía regular nuevamente estas energías corporales que ellos sienten que existen en nuestro cuerpo. Y por lo tanto entra entonces todo el grupo de patologías reumáticas. Hoy por hoy todavía las utilizamos para ese tipo de enfermedades. Y utilizaban los chinos en su momento dos técnicas de aplicación. Por una parte, un veneno destilado, es decir, extraído de la abeja, o también mediante la aplicación de la abeja viva. Como ustedes ya sabrán, estamos hablando de hecho de lo mismo que aplicamos en la actualidad. Estamos hablando de extracción del veneno o también de la aplicación del veneno mediante la picadura directa de la abeja viva. En la Grecia antigua, por supuesto que también se utilizó la pitoxina en el tratamiento de la alopecia. Hoy sabemos, por ejemplo, que funciona. Existen mecanismos de acción claramente definidos para ella. En el tratamiento del dolor, por supuesto que también lo sabemos en la actualidad, en la gota o en todos los tipos de dolores reumáticos. Es decir, finalmente, desde hace más de 2 milenios vienen aplicando lo mismo que hacemos hoy. La diferencia está en que hoy entendemos mejor la forma en la cual funciona en el cuerpo y cómo debemos emplearla. En la Edad Media tuvo cierto olvido la aplicación de el veneno de la abeja por motivos religiosos principalmente, entre otras porque en la sociedad romana antigua, en la Grecia antigua, estaban ligadas las abejas a diferentes dioses. Y por lo tanto, con entrada en vigencia del cristianismo, hubo mucha resistencia respecto a los valores religiosos que esto representaba. Los monasterios, curiosamente, fueron quienes guardaron muchos de los conocimientos respecto al cultivo de las abejas, respecto a los usos de los diferentes productos de la colmena, entre ellos el veneno, respecto a las aplicaciones y la importancia de las abejas en el mantenimiento de nuestras sociedades. Ya en una etapa un poco más moderna, estamos hablando del siglo XVIII, XIX y XX, con las guerras
y con el incremento en los casos de reumatismos de diferente tipo, entendidos todos como una única entidad, empezaron a redescubrirse los conocimientos acerca del uso de los productos de la abeja. Y sin embargo, la apiterapia, la apitoxina, no dominaron sobre otras terapéuticas que hoy consideramos complementarias y alternativas y llegaron a ser de menor uso. La pitoxina se utilizó, sí, pero en una menor cantidad. Predominaron la medicina tradicional china, posteriormente la terapia neural, la homeopatía también, y la alopatía, es decir, la medicina que consideramos occidental. Le ganó a los efectos terapéuticos del veneno de la abeja, porque por diferentes motivos se emplearon menos. Ya en la época contemporánea, estamos hablando de los últimos 50 años, se ha redescubierto el saber no solamente respecto del uso del veneno de la abeja, de la pitoxina, sino de hecho de muchas medicinas naturales que hicieron parte de la formación, que hicieron parte de los tratamientos convencionales, que hacen parte cada vez más integradas. Y dentro de eso entonces se dio la importancia del veneno de la abeja. Veneno de la abeja que ha mostrado diferentes mecanismos. Ya hablaremos de esto un poco más adelante. Recordemos que el veneno de la abeja es una sustancia de defensa de las abejas, por eso surgió. Tiene interés médico, porque produce efectos terapéuticos importantes, con una complejidad en su composición y que puede ser utilizado desde diferentes racionalidades de acuerdo a la enfermedad particular que tenga la persona, a los mecanismos de acción que deseemos activar en el cuerpo. Las abejas obreras producen el veneno de la abeja a través de glándulas que tienen en la base de su aguijón. No suele ser un producto que se modifique en su composición de acuerdo a la ubicación geográfica de la colmena. Es decir, suele ser un producto más o menos constante en su composición, independientemente del sitio en el cual se encuentre. Y en el veneno de la abeja encontramos diferentes componentes. El principal, el agua. 80% más o menos del veneno está compuesto de agua. Estudios diferentes han medido e indican, llevándolo ya a otro tipo de mediciones, que una abeja puede contener hasta 0,1 microgramo de veneno seco. Por supuesto, existe mucha variabilidad en la cantidad de veneno que una abeja eventualmente pueda tener en su saco. Encontramos en el veneno péptidos, enzimas, aminas, biogénicas, activas farmacológicamente, aminoácidos, carbohidratos, fosfolípidos, minerales y también compuestos volátiles. Es decir, es una composición supremamente compleja. De hecho, si individualizáramos cada uno de los componentes, es probable que pudiéramos encontrar más de 50 componentes biológicamente activos indispensables en términos del entendimiento del funcionamiento de la pitoxina en términos médicos. Péptidos como la melitina, el principal, aproximadamente el 50% del peso seco del veneno de la abeja de la pitoxina está compuesto por melitina. Pero también encontramos apamina, que tiene efectos principalmente sobre el sistema nervioso central, el péptido desgranulador de mastocitos, que explica la aparición de rascado, de enrojecimiento en la piel luego de la aplicación, adolapina, que reduce la fiebre, tertiapina, que tiene efectos sobre el corazón, cecapina, que produce efectos sedantes. Muchos de ustedes entenderán que a veces utilizamos la pitoxina, por ejemplo, en el manejo de la ansiedad, y es porque tenemos un péptido particular que tiene efectos sedantes. También existe uno que se ha denominado como cardiopéptido, que tiene efectos sobre la función de contracción del corazón. Enzimas como la fosfolipasa A2 disminuye la coagulación, reduce los niveles de presión arterial, facilita el ingreso del veneno de la abeja cuando lo utilizamos por vías como la vía tópica y reduce el daño en el hígado. Curiosamente, a pesar de que es un veneno que se ha desarrollado
Como un mecanismo de defensa, aparecen un pocotón de beneficios terapéuticos para la salud humana. Y hialuronidasa, que facilita el ingreso del veneno de la abeja por vía tópica nuevamente y mejora la circulación sanguínea. La fosfomonoesterasa ácida, que facilita la liberación de histamina en basófilos sensibilizados, y esto explica por qué las personas que tienen alergia o hipersensibilidad al veneno de la abeja hacer cada vez reacciones más intensas. Afortunadamente, la mayoría de las personas de hecho no son hipersensibles o no son alérgicas al veneno de la abeja. Dos enzimas adicionales, lipofosfolipasa y la glucosidasa, de las cuales todavía no se tiene claro sus efectos en términos de la salud humana de los pacientes, de los seres humanos. Todavía no sabemos para qué funcionan, pero seguramente con el tiempo iremos entendiendo mejor cuáles son los beneficios de ellas. Contiene también aminas como la histamina, dopamina, noradrenalina, octapamina, que tienen funciones importantes para el entrelazamiento social de las abejas. En términos generales, y hablando desde el punto de vista farmacológico de las abejas, no son relevantes desde el punto de vista del tratamiento. No buscamos a través de ellas generar un estímulo especial en el cuerpo, porque vienen a dosis relativamente bajas. Otros componentes que también podemos encontrar en la pitoxina, carbohidratos como la glucosa y la fructosa, ésteres volátiles que se pierden al momento de la picadura, precisamente son tan volátiles que al momento de su liberación estos se pierden, sin importancia biológica, sin importancia clínica farmacológica. Aminoácidos como el GABA, fosfolípidos, algunos minerales, especialmente calcio, fósforo, magnesio, y la proteína mayor de la jalea real. Ya tendremos más adelante oportunidad de hablar de ella, y será más importante cuando hablemos de la jalea real precisamente. Hay algunos componentes de estos a menor cantidad que no afectan parámetros clínicos relevantes o importantes en los pacientes. Sin embargo, es importante que sepamos que estos están contenidos en el veneno de la abeja, en la pitoxina. Y el veneno de la abeja, la pitoxina, es incoloro, transparente, de sabor amargo, con un pH ácido entre 4.5 y 5.5, densidad de 1.13, relativamente una densidad similar a la del intersticio en nuestro cuerpo. Es un ácido soluble, soluble en alcohol, soluble en solución salina, soluble en agua. Es decir, soluciones hidrofílicas, pero también tiene la característica de poder ser soluble en medios grasos, tanto en alcohol como en agua, como en solución salina. Vamos a tener alteraciones en la composición de los péptidos, por lo tanto, son vehículos útiles en la fabricación de productos farmacéuticos con apitoxina. Tener en cuenta algunas conversiones de interés. Una abeja aproximadamente es 0,1 microgramo de apitoxina. Si utilizamos preparaciones inyectables previamente preparadas, buscando una concentración 1,1, es decir, una concentración fácilmente identificable, encontraremos entonces que 10 microgramos de la solución son 10 abejas. Una unidad de insulina, si aplicamos apitoxina inyectable, serán el equivalente a 10 microgramos, es decir, a 10 abejas. Una sola unidad de insulina. Luego, cuando utilicemos apitoxina mediante mecanismos inyectables con una concentración fácilmente comparable, tendremos una muy alta concentración. Importante a tener en cuenta en términos del tratamiento de los pacientes. Composición terapéutica similar si lo hacemos con abeja viva, si lo hacemos con terapéutica inyectable. Y es posible que cuando utilicemos viales preparados perdamos componentes volátiles, pero recordemos de hecho que estos componentes volátiles que se pierden no tienen, al menos por ahora, ningún tipo de relevancia terapéutica. Suele ocurrir que las personas indican que la picadura de la abeja es un poco más dolorosa que la inyección del veneno de la abeja. ¿Por qué puede ocurrir esto? En primer lugar, porque es probable que una abeja aplique menos veneno del que se aplica a través de una inyección. También porque existen en el aguijón de la abeja lancetas
producen mayor daño al tejido. Finalmente, el aguijón de la abeja está diseñado para defender la colmena. Y también, adicionalmente, en estas lancetas del aguijón. En el cuerpo mismo de la abeja, pues habrán partículas de polen y contaminantes de distinto tipo medioambiental que van a afectar, que se van a introducir al cuerpo de la persona. Finalmente, eso puede producir un poco más de dolor al momento de la picadura de la abeja con respecto a la inyección del veneno de la abeja previamente extraído. Métodos de aplicación o de extracción del veneno. En primer lugar, podemos aplicarlo a través de la picadura directa de la abeja. Existen algunas desventajas, sin embargo, ambas opciones son válidas. También está la posibilidad de extraer el veneno previamente. Utilizamos una trampa de abejas, un colector de apitoxina, los ensayos clínicos, los estudios de composición química del veneno de la abeja, todos han sido realizados con el veneno de abejas previamente extraído. Aplicar el veneno de la abeja a través de una picadura directa o a través de inyección, de hecho, van a producir efectos similares. Importante tener experiencia en el mecanismo, en el método de aplicación que se emplee. Eso es supremamente trascendental, pero ambos son válidos. Es posible que la picadura directa tenga algunas deficiencias en algunos aspectos, pero ambos son válidos. Riesgos de la picadura directa. Podemos tener anafilaxia o alergia cruzada por los gránulos de polen que se introducen al momento de la picadura o de contaminantes eventuales que estén al momento de la picadura. Tampoco podemos tener control de dosis. Eventualmente pudieran aparecer infecciones bacterianas. Tenemos dificultades para la administración en otro tipo de vías. Por ejemplo, una aplicación intravenosa pudiera ser muy difícil. También los aspectos culturales. Algunas personas sienten temor de la picadura directa de la abeja. Sin embargo, nuevamente, ambas opciones son supremamente válidas. Algunos reportes de casos de infecciones posteriores a la picadura directa de la abeja como método de la aplicación. Reportes de casos de infecciones, de hecho, bastante severas en algunos casos, que de todas maneras, si tuviéramos un ensayo clínico grande, un estudio de cohortes con bastante población, encontraríamos que no son tan frecuentes como se presume. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si ocurren, pudieran ser eventualmente muy intensos. Finalmente, si lo aplicamos con la picadura directa o si lo aplicamos a través de un vial, vamos a tener el mismo veneno de abejas, la misma pitoxina, una a la otra. Se pierden componentes volátiles que no tienen relevancia clínica por ahora, ni farmacológica. Las abejas no saben dónde picar. Pican como mecanismo de defensa, pero no tienen un sensor para indicar dónde picar. La evidencia científica que existe sobre el uso de la pitoxina es precisamente con veneno de abejas previamente extraído en su mayoría, y al final el peligro es de quien no sabe. Por eso es tan importante conocer, tan importante compartir el conocimiento, y por eso hacemos este tipo de charlas. El veneno varía poco entre cosechas, varía poco entre colmenas. En general, podemos extraer veneno de abejas de una manera similar entre las diferentes colmenas que tengamos. Varía la cantidad por abeja, eso sí, y puede variar también la cantidad de fosfolipasa, de melitina y de apamina que contiene el veneno. En algunos casos será de mayor o menor cantidad cada uno de estos componentes. Importante a tener en cuenta siempre caracterizar para el veneno de abejas de uso inyectable, de uso médico, para el veneno de abejas utilizado en la preparación de productos farmacéuticos como cremas y gotas de consumo oral, conocer, caracterizar la toxina que se está utilizando para ajustar a sí mismo la dosis y anticipar posibles reacciones adversas que pudieran ocurrir en el cuerpo. Y podemos utilizar el veneno de la abeja a través de diferentes vías de administración: oral, tópica, parenteral, dentro de las cuales encontramos la subcutánea, intradérmica, intramuscular, intraarticular, intravenosa. Si utilizamos abeja viva como método de aplicación, es posible que algunas de las vías de administración parenteral no sean tan fáciles de controlar. Probablemente una aplicación intravenosa sería muy difícil.
Cuando lo utilizamos por vía oral, tener en cuenta sitios de absorción. En primer lugar, sublingual. Hay una absorción de algunos péptidos, de algunos componentes del veneno en el intestino delgado y en el colon. En el estómago, cuando se consume por vía oral, va a haber algo de desnaturalización de los péptidos, ionización de algunos, pero es un proceso sin gasto energético. Y ahí también se va a producir absorción de los componentes terapéuticos del veneno. Ingresa a la célula, se une a los fosfolípidos de la membrana celular a través de un mecanismo pasivo, logrando al final una biodisponibilidad del 10%. Es decir, sí se absorbe por vía oral y por eso mismo podemos utilizar veneno de abejas, apitoxina por vía oral. Disminuye en el tiempo, por supuesto, porque se va a ir metabolizando. Ya hablaremos en un momento sobre los mecanismos de metabolismo del veneno de la abeja, pero sí que se va a metabolizar también. Si lo usamos por vía tópica, estamos hablando de un ambiente lipídico. Logramos en general una biodisponibilidad después de la aplicación tópica del veneno de la abeja del 10 al 30%, que es bastante importante, con amplia distribución tisular a todos los tejidos del cuerpo. Finalmente, la pitoxina se va a distribuir a todos los sitios del organismo. Y en lo inyectable podemos utilizar la picadura, inyectable mediante extracción previa del veneno de la abeja, subcutánea, intradérmica, intramuscular, intraarticular, intravenosa, con una biodisponibilidad mucho más rápida, menos tiempo para lograr los picos de concentración y una amplia distribución tisular. Nuevamente, el veneno de la abeja que ingresa al cuerpo va a llegar incluso hasta el sistema nervioso central. Podemos tener ingreso al cuerpo del veneno de la abeja incidental por una picadura en el campo o una microdosis con un retiro del aguijón 10 segundos después de la picadura o una macrodosis hasta 20 minutos después de la misma. Al final, estos mecanismos de aplicación con picadura directa de la abeja van a tener menores dosis, menores cantidades de apitoxinas circulantes en el cuerpo en comparación con la aplicación mediante inyección. De acuerdo a la necesidad del paciente, podremos escoger también el mecanismo, la vía, la forma de aplicar el veneno de la abeja. Algunos parámetros farmacológicos para tenerlos en cuenta en términos de la mejor toma de decisiones posible. Dosis letal 50 a 2.5 miligramos por kilo. De ahí no nos podemos pasar porque vamos a generar muchísima toxicidad. Afortunadamente, las dosis terapéuticas que utilizamos están bastante lejos de ese nivel. Vida media de más o menos 43 minutos, es decir, a la hora más o menos se va a ir eliminando la mitad de los componentes del veneno circulantes en la sangre. Si lo aplicamos inyectable, 60 minutos después de la aplicación vamos a tener el momento de mayor concentración. Y las vías de administración orales y tópicas van a requerir siempre un mayor tiempo en distribuirse en todo el organismo porque la liberación, la absorción, la distribución en el cuerpo va a ser un poco más lenta. Si requerimos altas concentraciones de una manera rápida, tendremos que hacerlo a través de una vía inyectable. Para seleccionar la vía de administración, debemos tener en cuenta siempre, primero, nuestros objetivos terapéuticos. Si requerimos o no alta concentración y si requerimos o no una alta carga en poco tiempo. Eso nos va a permitir facilitar si debemos enviar una aplicación intravenosa de la pitoxina o una subcutánea o una intramuscular o solamente nos vamos a la aplicación por vía tópica, por vía oral. En la mayoría de los casos es posible que requiramos una combinación de todos estos mecanismos diferentes que pudiéramos eventualmente utilizar. Metabolizamos, excretamos el veneno de la abeja y cada uno de sus componentes a través de diferentes sitios, por ejemplo, la sangre. La esterasa plasmática metaboliza algunos de los componentes del veneno. A través del pulmón también se metaboliza y se excreta. A través del riñón excretamos proteínas, excretamos productos metabólicos del veneno de la abeja que incluso pudieran ser identificados hasta 24 horas después. Importante tener en cuenta en personas con insuficiencia renal que posiblemente requiramos
modificaciones de la dosificación inyectable oral y tópica, especialmente en los casos de insuficiencia renal severísima. Y debemos tener en cuenta que, como no siempre la aplicación inyectable es el único tratamiento y no podemos hacerlo todos los días o a cada hora, ahí es donde cobra más valor el consumo oral, el consumo tópico del veneno de la abeja, que van a ayudar a mantener niveles estables en sangre de los diferentes péptidos de apitoxina. Algunos efectos no son dependientes de la dosis, derivados de la apitoxina. En primer lugar, el efecto placebo, por supuesto que no es dosis dependiente, pero también el efecto nocebo, es decir, todo el contrario del placebo, efectos negativos como consecuencia de la intervención que hacemos. No son dosis dependientes. Analgésico, parcialmente dependiente de dosis, de acuerdo al sistema médico, de acuerdo al sistema terapéutico desde el cual entendamos la aplicación, podría ser más o menos necesario. E igual ocurre con el efecto antiinflamatorio. Y algunos efectos de pico de concentración, es decir, que vamos a necesitar una aplicación intravenosa o intramuscular o subcutánea, y otros de dosis sostenida, en los cuales será más importante el consumo por vía oral o el uso tópico. De pico de concentración, analgésico, reducción de interleuquina 1, efecto antineoplásico, efecto antiviral, producción de colágeno, modificación del factor de crecimiento transformante beta e inhibición de la fibrosis. Estos son efectos que requieren altas concentraciones plasmáticas del veneno de la abeja y cada uno de sus componentes. Pero en su contraparte tenemos también efectos de dosis sostenida. Es decir, en estos casos lo más importante es que tengamos niveles en sangre sostenidos en el cuerpo, no necesariamente con pico. Inhibición del factor nuclear kappa beta, causante de todas las enfermedades crónicas degenerativas. Reducción de mediadores de inflamación. Antiviral. Reducción de la sustancia P, que produce dolor. Modulación del factor de crecimiento transformante beta. Es decir, al final es posible que necesitemos la combinación tanto de pico de concentración como de dosis sostenida en el tratamiento de la mayoría de enfermedades en los pacientes. Mecanismos generales de acción de la pitoxina: antimicrobiano contra bacterias, hongos y virus. Activa sistemas naturales de analgesia, como el sistema noradrenérgico, como el sistema serotoninérgico. Efectos sobre la memoria del dolor. Regula también el factor nuclear kappa beta, aumenta el colágeno, regula la producción del FOS, que es una proteína que produce dolor crónico, regula la STAT3, implicada en los fenómenos de autoinmunidad, regula la memoria del dolor y tiene efecto antineoplásico. La aplicación del veneno de la abeja disminuye la actividad del factor nuclear kappa beta en el cuerpo a través del incremento en la expresión de su inhibidor natural. Incrementa la producción de colágeno, incrementa la actividad del condrocito, especialmente importante en los casos de artrosis. Disminuye la expresión del FOS de tal manera que logra disminuir la intensidad del dolor en el cuerpo. Inhibe la función del STAT3, un factor regulador habitual de los procesos de inflamación crónica. Es decir, la aplicación del veneno de la abeja va a lograr la reducción de los fenómenos inflamatorios crónicos en el cuerpo. Y modula también la memoria del dolor en el hipocampo, que es un fenómeno que se dispara después de los 3 meses de un dolor activo en el mismo sitio del cuerpo y que explica fallas terapéuticas de distinto tipo, no solamente de apiterapia, sino de todo tipo de tratamiento. Cuando el cuerpo ha empezado a memorizar que duele, va a doler más. La mayoría de los motivos de dolor crónico son los más frecuentes como consecuencia de la memoria del dolor. Son de difícil manejo, porque hay diferentes señales que hacen que el cuerpo aprenda a doler. Se aprende, se memoriza, y desaprender no es un proceso fácil. Alteraciones a distinto nivel de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado del cerebro,
pero también de neurotransmisores como la serotonina. Hay alteraciones también epigenéticas, de citoquinas proinflamatorias, de factores de transcripción de diferente tipo. Y se presenta esta memoria del dolor en las neuropatías, en la artrosis, en enfermedades autoinmunes, en artritis gotosa y en fibromialgia. Solo por poner algunos ejemplos, seguramente en muchos casos vamos a encontrar personas con memoria del dolor, porque se producen alteraciones funcionales significativas en el tiempo, que van a afectar la forma en la cual interpretamos el dolor en nuestro organismo. El factor nuclear kappa beta, uno de los mecanismos principales de acción del veneno de la abeja, tiene implicaciones a distinto nivel sobre la producción de la memoria del dolor. Inflama, degenera, altera la comunicación neuronal, es decir, al final es la tormenta perfecta para la producción del dolor, pero también con el STAT, que es un mecanismo de inflamación que también favorece la aparición de la memoria del dolor. Y con el factor de crecimiento derivado del cerebro, también, que está implicado en la aparición de la memoria del dolor, porque modifica la genética, la expresión de genes en diferentes contextos. Si estamos muy inflamados, va a favorecer la aparición de la memoria del dolor y la apitoxina va a modificar la forma en la cual funciona nuestro sistema nervioso central en términos de la producción de la memoria del dolor y en términos de la consolidación de la misma. Importante tener en cuenta, dentro de los aspectos relativamente no farmacológicos, efecto placebo. Y debemos saber que siempre cuando hacemos una intervención va a haber una relativa rápida mejoría de los síntomas, que se va perdiendo cuando no hay un efecto real. Y por eso buscamos una intervención integral en los pacientes. El efecto placebo nos ayuda en las primeras semanas hasta 4 semanas. Posterior a ello, estamos en la medición real del efecto de lo que estamos haciendo. Si tenemos personas que después de 4 semanas de aplicación no han sentido beneficio o inicialmente lo sintieron y ahora no se sienten tan bien, probablemente estamos perdiendo en ese momento el efecto placebo. Es natural que pase. Hay que conocer que existe y hay que reconocer las limitaciones de la terapéutica. Cuando hace mucho frío, vamos a tener más dolor. Si estamos atendiendo pacientes con dolor, tendremos mayor dolor en la medida en que el clima sea más frío. Si estamos muy estresados de distinta fuente, tendremos también una mayor intensidad del dolor de la inflamación sistémica. Ocurre como consecuencia de la inflamación que produce el estrés. Si estamos con una baja red de apoyo, si tenemos estrategias de afrontamiento negativas, no útiles, si no tenemos vigilancia sobre diferentes factores que modifiquen los resultados del tratamiento, pues también tendremos entonces mayor dolor, mayor inflamación en el cuerpo. Recordemos que también podemos producir, como consecuencia de la aplicación del veneno de la abeja, de la pitoxina, el efecto nocebo, es decir, mayor dolor. Este efecto nocivo se dispara como consecuencia de una expectativa de beneficio desbordada, algo así como si me pongo la terapia, vamos a lograr la curación absoluta de la enfermedad. Y estamos hablando en este caso de enfermedades entonces no curables, se va a producir efecto nocebo. La persona va a terminar pensando a futuro que hasta peor. Mayor dolor, mayor inflamación, mayores todos los síntomas que siente. Recordemos que algunos efectos del veneno son dosis dependientes y otros que no. Importante para ajustar las dosis, especialmente al inicio del tratamiento, para evitar la aparición de este efecto nocebo o mitigarlo. Puede que a veces no se pueda evitar del todo, pero sí podemos mitigar sus efectos. Efectos negativos, dosis dependientes, dolor a la aplicación. Entre más cantidad apliquemos, más dolor vamos a sentir, igual que el rascado, igual que la inflamación posterior. Igual que los efectos tóxicos, es decir, destrucción de tejidos alrededor del sitio de aplicación. Si es mucha la cantidad de veneno que aplicamos, también podemos destruir algo de músculo. Y si estamos en el contexto de una picadura masiva en el cuerpo, tendremos también insuficiencia renal,
destrucción de la sangre. Dosis letal, 50, tengámosla en cuenta, dosis en la cual la mitad de las personas que la reciben mueren, 2.5 miligramos por kilo. Y por eso lo importante, utilizar apitoxina previamente extraída nos permite entender mejor, reconocer, identificar la dosis que vamos a aplicar. Términos generales para los viales que existen en términos comerciales. Estamos hablando de que para llegar a una dosis letal 50 de una persona de 70 kilos se necesitan 35 viales, muchísimos. Impensable que eso ocurra en el contexto de la práctica médica, de la práctica terapéutica habitual. Reacciones al veneno de la abeja locales, que pueden ser limitadas o relativamente extensas, o eventualmente algunas sistémicas, con urticaria inicial, con prurito, con sensación de ansiedad. En los casos severos podemos tener un colapso del funcionamiento del sistema cardiovascular. Estamos hablando principalmente de los casos de anafilaxia. Pueden ocurrir eventualmente también algunas reacciones poco frecuentes: púrpura, glomerulonefritis, neuritis, Guillain-Barré. Algunas descripciones de ellas, sin embargo, son poco frecuentes y probablemente derivadas de alteraciones, de modificaciones genéticas en el paciente. Siempre al final identifiquemos el tipo de reacción que se presenta. Mantener la calma que nos da el conocimiento de lo que ocurre. Por eso hay que formarnos. Podemos hacer tratamiento natural en los casos leves y en los casos severos manejo farmacológico y dar el soporte vital, básico y avanzado, de acuerdo a la necesidad del paciente. Para reacciones locales leves, podemos utilizar el hielo y el frío, caléndula, manzanilla, soluciones mentoladas, antihistamínicos corticoides tópicos eventualmente. En la mayoría de los casos, con ellos lograremos la resolución de estos efectos, de estas reacciones que ocurran. Predictores de reacciones adversas: piel blanca, hipersensibilidad al dolor, personas con atopía, mala disposición a la terapia. Siempre evaluarlas antes para predecir el riesgo de aparición de reacción adversa. Reacciones tóxicas: aquellas que incrementan en tamaño en el sitio de aplicación. Consecuencia de fosfolipasa, melitina, apamina. Puede ser local o sistémica. La mayoría de los casos son todos de reacciones tóxicas locales. Autolimitadas, manifestación de sensibilidad al veneno, pero sí que genera preocupación en los pacientes. No suele requerir un tratamiento. Con la información que brindemos al paciente suele ser suficiente para su mejoría. Sistémicas, generalmente como consecuencia de ataques de abejas. Produce destrucción de la sangre, falla renal, destrucción de los músculos y requiere un manejo intrahospitalario. Estamos hablando de los casos más severos, de los casos que ocurren de forma incidental. Hay que estar preparados para que esto ocurra igual, porque nos buscarán, porque pedirán nuestro consejo en el tratamiento del mismo. Podemos usar en estos casos antihistamínicos, corticoides o incluso adrenalina, si es el caso. Estamos hablando de la anafilaxia. En estos casos seguramente necesitaremos no solamente adrenalina, sino dar también soporte ventilatorio adecuado, cardiovascular, para evitar la descompensación del paciente. Si esto ha ocurrido, ¿qué debemos hacer? Ajustar el tratamiento. Si la persona es alérgica, desensibilizarla. En términos generales, lo ideal es que lo haga un especialista en alergia, pero eventualmente médicos, apiterapeutas podrán hacer el tratamiento de sensibilización utilizando dosis bajas o dosis altas. Esquemas lentos, en los cuales se expone al paciente a dosis relativamente bajas del veneno, con una periodicidad de semanas. Pero también hay esquemas rápidos, en el cual en pocos días se hace la exposición, estamos hablando de 3 días, a mayores cantidades de la pitoxina.
Importante tener en cuenta que la velocidad de exposición al veneno de la abeja en estos esquemas depende de la capacidad técnica del equipo, del entrenamiento que tengan y de la posibilidad de responder ante eventuales efectos negativos. El veneno de la abeja, la pitoxina en general, no tiene interacciones farmacológicas importantes con los medicamentos habitualmente consumidos por las personas. Si una persona está anticoagulada, no va a producir interacción, pero sí vamos a tener eventualmente mayor sangrado durante el momento del procedimiento de aplicación. Podemos utilizar el veneno de la abeja para diferentes condiciones. Si lo utilizamos de forma inyectable, es decir, previamente extraído, utilizamos jeringa de insulina porque produce menos trauma, facilita la dosificación y nos permite igualmente diferentes vías de administración. Podemos usarlo para artrosis, cáncer, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, tendinitis, enfermedad cardiovascular, a dosis incluso de hasta 200 unidades por sesión cada semana. Es decir, es una forma muy versátil. Siempre tener en cuenta que buscamos una racionalidad clínica con su uso, teniendo en cuenta que buscamos un objetivo terapéutico, que entendemos el mecanismo de acción directo que estamos buscando, que tenemos una dosis según la patología a tratar, con sus mecanismos y objetivos clínicos particulares, y que tenemos también varias vías de administración de acuerdo a los objetivos y la enfermedad que estamos tratando. Dejemos los mitos aparte. No hay sensores de aplicación en la abeja. Nosotros podemos decidir exactamente dónde aplicarla. No es cierto que solo se requiere el estímulo de la pitoxina, hay que pensar también en la dosis exacta, en la dosis principal que va a producir los mejores efectos terapéuticos. Hay que conocer sobre la farmacología del veneno de la abeja, la pitoxina, para producir los mejores resultados. Hay que entender esto como un sistema terapéutico complejo que requiere que sepamos. Gracias a todos por su compañía. Nos veremos en la próxima información, en la próxima cápsula. Gracias.